Buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo, mucha información. Un ratito vamos a estar con José Luis Espert, aquí en el programa después del revuelo de la interna feroz en el espacio de Javier Milei, el otro liberal o libertario que se proyecta como presidente de la nación o como candidato a presidente. Ahora van a ver un poquito cómo es la dinámica y cómo siguen las denuncias en el espacio de Milei y qué tiene para decir José Luis Espert. Vamos a hablar en un ratito también del avión, de lo que está sucediendo con el avión este venezolano con tripulación iraní. Y vamos a contar qué está pasando desde el punto de vista de la dinámica política en Juntos por el Cambio. Pero vamos a arrancar con lo que está sucediendo en este momento en el mercado cambiario. El dólar blue está en 220 pesos. Se está acomodando efectivamente lo que habíamos anticipado en los últimos días, una suba muy fuerte de los dólares libres en blanco, en los cuales operan las empresas privadas. El dólar MEP y el dólar contado con liquidación, es el dólar de las empresas que está hoy casi en 240 pesos. Y el dólar blue, que es el dólar de la calle, el dólar de pequeños y medianos comerciantes, empresas, también minoristas que buscan refugiar algunos pesitos, bueno, viene subiendo, acomodándose también a esa suba de los dólares libres, ¿no? 220 pesos en este momento el dólar blue. Ahora vamos a seguir con Carlitos González Prieto la cotización de lo que suceda durante toda la tarde. Atención, porque hoy es un super martes, hay mucha expectativa, hay una especie de mini corrida cambiaria y hay mucha preocupación en el gobierno respecto a lo que pueda suceder hoy. Porque hoy ocurren tres cosas fundamentales. Por un lado, y tienen que ver con esto que estamos hablando, de lo que está ocurriendo con el dólar blue en 220 y el dólar para las empresas casi en 240 pesos. Por un lado, atención que hoy está la licitación de deuda en pesos que todas las semanas hace el Tesoro Nacional. Este punto es muy importante porque si bien hoy la licitación de deuda en pesos, lo que le vence de deuda en pesos al Tesoro Nacional es relativamente un número pequeño, 11.000 millones de pesos, y aunque parezca mucho, es pequeño, ahora van a ver, respecto a lo que son los vencimientos que quedan en lo que resta de junio. Pero Guzmán tiene que salir a mostrar hoy, no solamente que puede renovar esos 11.000 millones de pesos de deuda que vence, sino que puede colocar más deuda en pesos y mostrar que los que están corriendo hoy al dólar, no renovando deuda en pesos o vendiendo deuda en pesos y con esos pesos corriendo al dólar, de alguna manera cambian de actitud, mostrar que todavía tiene margen para seguir financiándose con la deuda en pesos. En segundo lugar, ojo que hoy se da a conocer el dato de inflación de mayo, que va a estar alrededor del 5%, que es un dato de inflación que va a mostrar la inflación anual ya arriba por primera vez en el año del 60% anual, mayo de este año, mayo del año pasado, pero que está un poquito por debajo de lo que fue el mes de abril, que fue 6%. Igualmente es un dato que va a disparar inmediatamente la decisión adelantada del Banco Central de subir nuevamente la tasa de interés para, entre otras cosas, darle aire también al financiamiento del Tesoro y fundamentalmente tratar de que aquellos que tienen pesos excedentes se queden en pesos y no vayan a correr al dólar. Por eso hoy es un día muy particular de mucha tensión en el mercado cambiario. Lo que venimos contando, y ahora vamos a estar hablando con Martín Redrado, especial hablar hoy con Martín Redrado, el expresidente del Banco Central, porque es un momento, como les decía, clave para poder hablar con él, porque hoy hay mucha expectativa, incluso dentro del Banco Central y el Ministerio de Economía, con lo que pueda suceder. Les venía contando que el gobierno nacional tiene vencimientos de deuda desde junio hasta diciembre por más de 3 billones de pesos, 3 billones de pesos, que al tipo de cambio libre de más de 200 pesos son 15.000 millones de dólares de vencimiento de deuda en pesos. En junio, hoy hay un vencimiento de solo 11.000 millones de pesos y vamos a ver cuál es la reacción, pero
atención que a fin de mes hay un vencimiento de 550.000 millones de pesos y después hay un vencimiento enorme en septiembre de casi 1 billón de pesos, 960.000 millones de pesos. Como esto se tiene que ir renovando todos los meses, semana a semana, y sobre eso el Tesoro tiene que conseguir más financiamiento, si no lo logra hacer y empiezan a vender los bonos en pesos, fundamentalmente inversionistas privados, bueno, eso va a presionar sobre el dólar libre, sobre la brecha cambiaria, y es el gran problema que tiene en este momento el gobierno. Por eso es muy importante la señal que se dé en el día de hoy para ver si se puede atravesar por lo menos lo que resta de junio, julio, con cierta estabilidad cambiaria y después ver qué pasa en la segunda parte del año, que es cuando ingresan menos dólares al país y donde se esperaba que iba a haber naturalmente más tensiones cambiarias. Pero todo esto se ha adelantado. Lo tengo a Diego Nicolás llamándome en Casa de Gobierno. ¿Qué está pasando ahí en Casa de Gobierno, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Para comentarte la actividad que ha tenido el presidente de la Nación en este día tan agitado y con tantos temas que pasan desde lo económico, como vos recién decías, hasta este tema que ha estado en el centro de la escena del avión que sigue ahí en el aeropuerto de Ezeiza y los allanamientos en el hotel en donde se encuentran los iraníes y venezolanos. En el día de hoy, el presidente de la Nación compartió un acto aquí con algunos de sus ministros, entre ellos Aníbal Fernández, quien también hoy a la mañana habló del tema. Obviamente no se hizo alusión ni a las cuestiones económicas ni a las cuestiones del avión durante el acto que compartieron en el Museo del Bicentenario. Hablaron sobre una cuestión de formación y capacitación para las fuerzas federales. Un dato te voy a dar. Cuando llegó el presidente de la Nación aquí no vino en helicóptero, vino en auto directamente, llegó por tierra, un hecho que, bueno, sorprendió y no se dio demasiadas explicaciones por qué se manejó con esas características. No lo hemos visto tampoco salir todavía Aníbal Fernández. Es probable que todavía el ministro de Seguridad de la Nación se encuentre en el interior de la Casa Rosada. A ver, Diego, espérame que vamos a aportar un poquito más de información de lo que está pasando con este avión venezolano con tripulación iraní. ¿Qué es lo que se sabe hasta este momento, Florencia? Bueno, lo que sabemos es, como decíamos ayer, que llegó el lunes de la semana pasada con 19 tripulantes, 14 venezolanos, 5 iraníes. No tenemos claro por qué había una comunicación en el vuelo que hablaba de que iban a venir 7 iraníes y por lo menos los que se registraron fueron 5. Sabemos que es un avión venezolano, pero que antes fue iraní, que los iraníes hace unos meses se lo vendieron a Venezuela, hoy es de la empresa Emtrasur. Sabemos que para migraciones no hubo nada raro, nada polémico cuando el avión aterrizó en Ezeiza. Dicen que el organismo dijo que trajo autopartes y que luego fueron llevadas a donde tenían que ser llevadas, a la empresa, y que todo eso se hizo sin ninguna irregularidad. También hay un estudio respecto de por qué las autopartes venían de Venezuela, pero podían venir de otro lado y haber hecho un paso por Venezuela. Y sabemos que cuando el avión quiso entrar a Uruguay no se lo permitieron por formar parte de esta lista sancionada por Estados Unidos por supuestos vínculos con actividades terroristas. Lo que se cree es que en la lista está la matrícula y el nombre de la empresa iraní que se lo vendió a la empresa venezolana. Entonces ahí aparentemente se genera esta disputa, pero lo que se cree es que podrían seguir esos vínculos entre las dos empresas. Acá el punto de lo que llama la atención, Maxi, es que el avión hasta febrero del 2020, que pertenece ahora a la empresa Emtrasur, que es una empresa venezolana, recordemos el vínculo político de Venezuela e Irán también, ¿no? En todo este contexto. En febrero del 2020 empezó a ser de la empresa venezolana. Antes era propiedad de Mahan Air. De hecho, la póliza del avión sigue siendo propiedad de esta empresa iraní. Esta empresa iraní, que era la titular del avión hasta febrero del 2020, cuando la empresa venezolana toma la propiedad teóricamente del avión, estaba sancionada, está actualmente sancionada por Estados Unidos por proveer soporte logístico a operaciones ilegales de grupos terroristas en el mundo. La empresa que era dueña del avión hasta febrero del 2020 y, oh casualidad, 5 de esos 19 tripulantes eran iraníes
en un contexto muy poco claro, porque las alarmas se encienden cuando el avión sale de Argentina rumbo al exterior y no le dejan aterrizar en el exterior, ¿no? También se encienden las alarmas porque las empresas que proveen combustible a la industria aeronáutica también tienen la bajada de línea, corregime Flor, de no proveer combustible a empresas que están sancionadas por Estados Unidos. Ahora bien, en el gobierno, que están muy preocupados porque es una situación sumamente sensible, donde el gobierno tiene relaciones con Irán, tiene relaciones con Venezuela. De hecho, después te voy a mostrar un video de Nicolás Maduro contando en Irán, en Teherán, la semana pasada, cuando estaba aterrizando el avión aquí, qué bien había estado Alberto Fernández con su discurso en la Cumbre de las Américas. Pero te decía, más allá de esto que preocupa al gobierno, lo que dicen algunas fuentes del gobierno es que, lejos de estar enojado Estados Unidos, porque uno puede decir, están negociando con el fondo, y aterriza un avión iraní después de estar en Ciudad del Este, que es el Far West del 2022, hay que estar en Ciudad del Este, va a comprar un caramelo y hay uno con una itaca en la puerta. Estarían conformes con cómo actuó el gobierno, porque en definitiva la realidad es que hoy el avión está parado en Ezeiza, que hubo un operativo, que intervino la justicia, es decir, parte del gobierno dice que no está todo mal con Estados Unidos por este escándalo, que es un escándalo porque al fin de cuentas terminaron encendiéndose las alarmas y Argentina no quedó en un papel neutral, si querés. Bueno, de hecho, Sergio Massa acaba de decir que es una cuestión política, acaba de hacer declaraciones diciendo que la oposición tiene un interés político en marcar que ha sido un error del gobierno esto y que hay que tener en cuenta que todos los organismos actuaron bien, la ANAC, Migraciones y la PCA, y él dijo, quieren tapar la presencia de una tabacalera de Paraguay de un socio de un dirigente político argentino. Sí, ¿A qué se refiere a Mauricio Macri, básicamente? Sí, porque el presidente A ver, ¿podemos Paraguay, explicar un poquito? Claro. Nah, Sí. por lo que tengo entendido, corregime Sí. Candelaria, el presidente de Paraguay, que hacemos un paréntesis, ayer un ministro de Paraguay dijo, nosotros alertamos Sí. que este avión iba a bajar y que no estaba en condiciones de bajar. Pero, hago un paréntesis más. Sí. Sobre eso, Aníbal Fernández dijo que efectivamente alertaron, pero alertaron cuando el avión ya estaba en Ezeiza. Bueno. No alertaron antes. Ahora Exacto. las acusaciones cruzadas tienen que ver porque en un momento el actual presidente de Paraguay tuvo una causa por contrabando de cigarrillos y este avión en algún momento también estuvo llevando y trayendo cigarrillos. La realidad también es que esto salta cuando al avión no lo dejan aterrizar en Uruguay. Si no, probablemente no estaríamos hablando de esto, no nos hubiésemos enterado que esto sucedió y la vida continuaría sin esto en la tapa de los diarios. Exactamente. Tiene que ver esto con que lo que dice Sergio Massa es porque la oposición ya salió a reclamar explicaciones de parte del gobierno y lo que él dice es que la oposición está haciendo una utilización política y le devuelve la atención diciendo esto de la tabacalera el presidente de Paraguay y Macri. Sí, a ver, para recordar, la oposición fue a través del diputado Ricardo López Murphy y Gerardo Milman, presentaron un pedido en la justicia para que la justicia investigue el tema. Por un lado, desde lo político, lo que tiene que ver estrictamente con lo parlamentario, hay un pedido de interpelación por parte del PRO a los ministros del Interior, Guado de Pedro, y al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para que vayan a diputados a dar explicaciones. Y a su vez el radicalismo, la otra pata de Juntos por el Cambio, lo que pidió es la interpelación del canciller Santiago Cafiero. Es decir, todo este tema está absolutamente politizado. Esto es lo que está planteando Sergio Massa, que no quiere que pase. ¿Argentina está haciendo los deberes con Estados Unidos o no está haciendo los deberes con Estados Unidos? Bueno, el gobierno dice que sí. Porque el gobierno dice que Biden lo invitó a Alberto Fernández a la reunión del G7 ahora en julio. Sí. Sí. Y después tiene la bilateral con Alberto bilateral. Fernández. A ver, esto es clave porque Biden, digamos, la visita de Estado para un gobierno que está colgando en la cuerda floja, máxima debilidad, con una interna feroz. Parece que Biden, salvo que le haya caído bien a Alberto Fernández, que es raro, digamos, porque en este momento Alberto Fernández a muy poco le cae bien, pero pareciera ser que por lo menos Estados Unidos está diciendo, Alberto Fernández está haciendo los deberes. Y mejor hablemos con Alberto Fernández porque lo que tenemos en la región no nos alcanza, digamos. Sí, es que justamente este es el punto, es lo que preocupa al gobierno y esa es la respuesta que te estoy contando que dan
desde la Casa Rosada. ¿Por qué? Porque como venimos contando, estamos atados al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el plan económico tiene que ver con eso. Biden va a recibir a Alberto Fernández en la Casa Blanca. Es decir, más allá de los fuegos de artificio, hay una relación y hay una construcción con Estados Unidos. Bien, ante este hecho, que Estados Unidos es muy sensible a todas las cuestiones que tienen que ver con el terrorismo y donde es evidente la relación de Argentina con Irán y con Venezuela, ante este hecho, que es una mala noticia, lo que dice el gobierno es tranquilidad respecto a tu pregunta de cómo afecta la relación que hoy existe en esa construcción entre Biden y Alberto Fernández, más allá de los fuegos de artificio de la Cumbre de las Américas de Alberto Fernández. ¿Qué te dice el gobierno hoy? Que la realidad es que el mensaje a Estados Unidos es que tarde o temprano las alarmas se encendieron, el avión está parado en Ezeiza, hubo un juez a la madrugada que intervino el hotel donde están parando los 5 iraníes, es decir, no pasó y pasó. Se encendieron las alarmas y se actuó. Dejo de lado el tema político, no me quiero meter. Aníbal Fernández dijo, criticando a Bullrich, que había pasado de montoneros al nacionalsocialismo. Sí, así dijo. Nacionalsocialismo al nazismo, está refiriéndose. La verdad que Aníbal Fernández es insólito. También nadie se toma en serio mucho lo que dice el ministro Aníbal Fernández. Ya a esta altura está de vuelta, está con los chascarrillos con la punta de la lengua vibrante. Pero bueno, puede decir que Patricia Bullrich pasó de montoneros o la juventud de la JP y de montoneros pasó al gobierno de la Alianza con De la Rúa, lo que fue el gobierno de la Alianza, que después fue y vino con distintas fuerzas políticas tratando de acordar para un lado, para el otro, y que terminó en el ala derecha de Juntos por el Cambio. Pero ahí, a plantear que pasó de montoneros al nacionalsocialismo es banalizar absolutamente todo y qué sé yo. Es decir, le puede criticar las vueltas y hecho, se ha dicho tantas veces de Patricia Bullrich, la cantidad de pases, idas y vueltas, y cómo desde estar en la lucha armada de montoneros pasa a lo que es la posición más conservadora y demás. Si la sociedad la acepta en la democracia, bueno, qué sé yo. Pero de ahí a plantear algo vinculado al nazismo me parece una barbaridad, como tantas otras barbaridades que dice Aníbal Fernández. Simplemente, Gustavo, gracias por venir como siempre. ¿Cómo estás viendo esta situación del affair del avión venezolano con tripulación iraní? Entre paréntesis, Agustín Rossi, el jefe de la AFI, haciendo en público especulaciones de lo que él cree que es esto de 5 iraníes con no sé cuánto venezolano, en total 19, diciendo que era un vuelo de instrucción. Y le preguntan, pero es información, es el jefe de la AFI, supuestamente el tipo que tiene la mayor información respecto a cualquier amenaza que pueda haber de seguridad sobre la Argentina. Y dice, no, estoy especulando en público, no en un programa de televisión. ¿Cómo estás interpretando lo que sucedió alrededor del avión este? Por un lado es esperable, no lo justifico, digo, es esperable que el tema se politice, porque vos mencionás Venezuela y mencionás Irán en la Argentina y obviamente tiene una sensibilidad que probablemente no la tenga en ninguno otro de los países de la región por lo que hemos vivido nosotros. Creo que muchas veces la respuesta o la rapidez por dar una respuesta frente a la política lleva a este tipo de errores no forzados. A veces menos es más, a veces tomarse un tiempo para declarar es mejor porque si no se alimenta la confusión general. De todas maneras, me parece que cuando en la Argentina se despierta la variable más política de todas, que es la que vos tenés a tus espaldas, que es el dólar. ¿Por qué la más política de todas? Porque del avión, de Culfas que se fue, de Scioli que llega. Hablamos algunos. Cuando el dólar se despierta, es conversación en todos lados y hace, digamos, temer fundamentalmente al gobierno de turno. Me das el pie fundamental porque es el tema principal de lo que está sucediendo y lo que se está discutiendo por estas horas es si se adelantó o no la corrida que algunos veían o temían, y el propio gobierno también temía, a partir de agosto, septiembre, cuando hay mucho vencimiento de deuda en pesos y hay poquitos dólares en el Banco Central.
Hoy el dólar blue a 220 pesos, los dólares libres de las empresas casi a 240 pesos. Y sobre todo, mucha presión sobre el propio gobierno respecto a qué opciones y qué alternativas tomar de medida económica para tranquilizar la situación cambiaria sin pegarle un enfriamiento total a la economía. Veamos cuáles son los dilemas y los 4 escenarios que tiene en este momento el gobierno, ¿no? Respecto a qué va a hacer en las próximas horas en términos de medidas económicas. Atención, porque cuando se conozca hoy mismo la inflación de mayo, alrededor del 5%, y en medio de estas presiones sobre el dólar nuevamente, pesos que se están dolarizando, empresas, inversores privados que están corriendo nuevamente al dólar, bueno, el Banco Central va a tener que subir la tasa de interés. Y esto ya se discutió y es parte de la pulseada entre el presidente del Banco Central, que hace rato que quiere subir más rápidamente la tasa de interés, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, que no quiere subir tan rápido la tasa de interés porque esto tiene directamente un impacto sobre el crédito más caro y menos crédito para el consumo, menos nivel de actividad. Pero es inexorable porque si no es más difícil renovar la deuda en pesos y sobre todo es más difícil atraer a los depositantes y a todos aquellos que tienen ahorros en pesos que no vayan a correr al dólar. Y sobre todo cuando se empieza a mover también el dólar blue, el dólar de la calle en 220 pesos. Además de la tasa de interés, veamos la siguiente placa, lo que está también en juego es si el gobierno en este momento que se le empieza a mover la estantería del dólar, va a dar alguna señal de que encarrila las metas fiscales con el FMI. Porque eso es parte también, el otro lado del problema. Si hay más déficit fiscal, inexorablemente va a haber o más deuda en peso o más emisión monetaria, y eso es más presión también sobre la brecha cambiaria. Pero ¿dónde puede recortar? Si viene con los salarios, el gasto social, las jubilaciones corriendo desde atrás a la inflación. Bueno, recorte en obra pública, eso significa también menor nivel de actividad. Finalmente, fíjense cómo la inflación, la aceleración inflacionaria, ya le está produciendo a la economía un enfriamiento natural, porque los salarios, las jubilaciones, todo está corriendo atrás de la inflación y eso tarde o temprano significa menos consumo. Ahora vamos a ver algunos indicadores de consumo minorista, sobre todo en autoservicios y supermercados independientes, que muestran ya en el mes pasado una fuerte caída. Y lo que tiene que tratar de evitar el gobierno, claramente, es en este momento que se le dispare la brecha cambiaria y que haya una devaluación. El peor escenario posible, la placa siguiente, eso es lo que tiene que tratar de evitar el gobierno. Una devaluación y disparada de la brecha cambiaria es el peor escenario, porque ya estamos con un piso de inflación que la mayoría de los economistas proyectan para este año entre 70 y 75%, y obviamente una disparada del tipo de cambio libre y detrás de eso una devaluación del tipo de cambio oficial significaría más inflación y una recesión más profunda, es decir, una vuelta del nivel de actividad más profundo. Está Martín Redrado, el expresidente del Banco Central. Martín, gracias por atendernos, muy amable, como siempre. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Bien, Martín, ahora quiero analizar con vos, hoy es un día muy caliente, yo decía supermartes, hay una licitación de deuda en pesos, se conoce la inflación, bueno, están el tema de lo que va a hacer el Banco Central con la tasa de interés y también están los dólares libres calientes, ¿no? Ahora el blue en 220 pesos. Pero vos venís de un viaje, acabas de venir de Malasia, donde estuviste dando clases en el máster de bancos centrales que hay en Malasia, que se formó en Malasia junto a un premio Nobel, a Merton. Y es una experiencia muy interesante porque es uno de los tigres asiáticos de crecimiento reciente en las últimas décadas. ¿Y cómo se evalúa desde allá lo que le pasa a la Argentina, ¿no? Pues Malasia también tuvo en su momento, a fines de los 90, la crisis del sudeste asiático, la discusión sobre tipo de cambio fijo, tipo de cambio flotante, corrida, pero eso fue a fines de los 90. Después siguieron creciendo en una economía muy estable. ¿Cómo se evalúa lo que pasa en la Argentina, que estamos siempre en la misma discusión?
Fue la pregunta que me hicieron tanto los profesores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, con los cuales enseñamos en esta maestría de bancos centrales, como vos dijiste, con el Premio Nobel de Economía, que me preguntan, Martín, ¿cómo puede ser que la Argentina, teniendo todo, no puede lograr estabilizar su economía? Y en particular nos muestran cómo en este momento de tensión internacional, Argentina produce lo que el mundo necesita. El mundo está necesitando alimentos, el mundo está necesitando minerales, el mundo está necesitando energía y Argentina tiene esas tres cosas y por lo tanto desde el mundo no se entiende cómo Argentina no aprovecha esta oportunidad para plantear un programa de crecimiento como lo hicieron los países asiáticos en su momento, después de una crisis como la de finales de los 90, donde lograron primero estabilizar su economía en base a una política monetaria, una política fiscal, una política de ingresos, todas que fueran en una misma dirección, e incentivos, estímulos impositivos, crediticios, que permitieran a sus industrias de punta, en este caso Malasia también es un proveedor de energía mundial, pero también de otras industrias como la industria electrónica. Bueno, a esas industrias le dieron estímulos especiales y ahora tienen, aún en un contexto difícil, muchísima estabilidad y también crecimiento. La pregunta es, bueno, Argentina tiene todo para hacerlo, ¿por qué no logran hacerlo? Y ahí, bueno, tuve que hacer algunas explicaciones difíciles de lo que es la combinación entre la política en la Argentina y la política económica, ¿no? Sin respaldo político es muy difícil encaminar un programa que pueda darnos confianza a todos los argentinos y un horizonte de previsibilidad, que es lo que nuestro país necesita. ¿Qué está pasando en el día de hoy? ¿Por qué esta presión renovada sobre la brecha cambiaria, sobre los dólares libres? Obviamente siempre punteando el dólar contado con liquidación a casi 240 pesos y empieza a moverse también detrás el dólar blue, que han subido prácticamente casi 10% en pocos días. ¿Cómo se interpreta? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, esto empezó el día miércoles y parte es la mala praxis de política económica del propio equipo. Como vos sabés y la información que tenemos, yo todavía estaba en Malasia, pero el día miércoles el Fondo Común de Inversión del Banco Nación, el Fondo Carlos Pellegrini, vendió primero 9.000 y después 6.000 millones de pesos de títulos atados con SER, atados a la inflación, que es la manera como el gobierno venía financiándose. Esto lo que marca, Maxi, es otro de los problemas de la política económica. Nadie tiene una coordinación integral de toda la política económica. Entonces, había un organismo público que necesitaba pesos para comprar dólares, si necesitaba importar energía o necesitaba liquidez, salió a venderlos y no le preguntó al ministro de Economía, al secretario de Finanzas. Es decir, la política económica, y lo que muestra este hecho en particular, es que si vos no tenés a alguien que tenga todas las variables en su cabeza y tenga también la capacidad para ejecutarlas, bueno, se le escapó una variable como esta. Como sabemos, cayeron de manera violenta los títulos con SER, que es como se financia el gobierno, y entonces empezás a mostrar la fragilidad que tiene hoy el esquema de política económica. Es como si estuvieras caminando un estrecho desfiladero. De un lado, empezás a tener problemas para financiarte, porque el costo al vender estos títulos lo que hace es que la tasa de interés que tengas que pagar es altísima y entonces esto lo que vuelve es hacer difícil el financiamiento que pueda tener el gobierno. Entonces, ¿por qué la tensión en este momento? Porque por un lado tenés dificultades o cuestionamientos si el gobierno se va a poder financiar en pesos y además ya venís con otro tema de las últimas semanas, que es un banco central que no puede acumular reservas. Es decir, caminás en un estrecho desfiladero y de un lado está el abismo de la falta de financiamiento por los errores propios que cometió el gobierno y del otro lado el Banco Central que no pudo acumular reservas y por lo tanto tenés un Banco Central sin dólares y entonces falta de financiamiento, falta de dólares te lleva a este momento de tensión cambiaria.
Lo que vos estás planteando, claro, estás contando un poco la cocina de lo que sucedió la semana pasada. Vos estás contando que No el área de tenemos- energía, la empresa estatal de energía necesitaba comprar gas y para eso tenía que vender la posición que tenía de título SER en pesos en el mercado, hacerse de pesos y con esos pesos comprarle los dólares al Banco Central. Pero al vender la posición de los títulos públicos, dio una señal al mercado, a otros fondos comunes de inversión que manejan inversiones de privados, que ante la caída de los títulos empezaron a vender todavía más. Y eso generó una mini corrida, porque los otros van a comprar dólares a la brecha cambiaria, ¿no? A comprar dólares al contado con liquidación para irse de los pesos. Ahora, esto desnuda, Martín, la fragilidad enorme que hay en esta economía, ¿no? Sin dólares en el Banco Central, cualquier movimiento, aunque sea un movimiento chiquito de alguien que vendió los pesos y compró dólares, genera una corrida cambiaria. Ahí se me cortó el retorno con Redrado. A ver si podemos retomar. ¿Ahí me escuchás, Martín? Bueno, ahora retomamos con Martín Redrado. Bueno, un poco lo que contamos. Se despierta el dólar antes de lo previsto. Cuenta Redrado la cocina, algo que la verdad es insólito también, la falta de coordinación entre las áreas de gobierno, pero marca la fragilidad que hay de la economía, de la política económica y del propio Guzmán. Las internas se pagan, tienen costos. ¿Vos le ves una cuestión más conspirativa e interna? A ver, primero tomando la propia definición que dio Martín, ya la falta de coordinación entre el propio Poder Ejecutivo es un tema que estrictamente tiene que ver con la política, con el proceso de toma de decisiones. A ver, lo que nosotros comentamos en los últimos meses, que fulano le dijo a Mengano, que el ministro, que el subsecretario, todo eso, en algún momento, más tarde o más temprano, te hace pasar por caja y pagar. Ahora, donde más duele es acá, es con el tipo de cambio. Porque muchas veces las disputas, la gente sigue, le contestó, le dijo, se fue, llegó, no me interesa. Ahora, cuando te afecta la cotidiana, cuando te afecta, como decíamos antes, la más política de todas las variables, yo te diría, Maxi, que en estas semanas se va a jugar cómo el gobierno va a vivir su año y medio que le queda. Si resuelve esto con cierta pericia, si de alguna manera, lo digo coloquialmente, dicen, bueno, no jorobamos más, nos ponemos de acuerdo a partir de acá, central, economía, energía, etcétera, legislativo, ejecutivo, manejamos los piolines más o menos a la vez y adecuados, siempre con la falla que podés tener de la praxis normal, es una cosa. Ahora, si siguen las desinteligencias y siguen los compartimentos estancos y el legislativo sacándote un proyecto, la voracidad de seguir gastando o el hecho de seguir administrando, vas a seguir teniendo problemas y vas a transitar empedrado de acá a diciembre del año que viene. Esperemos que se dé lo primero, no lo segundo. Bueno, ahora ya vamos a volver. ¿Lo tenemos a Martín Redrado? Lo tenemos, perdón. Lo tenemos a Martín Redrado. No. Bueno, ahora ya volvemos. Fíjense ¿qué está pasando ahora con el dólar, Carlos? 2.20 el dólar libre, el dólar de verdad, el papelito que hace ruido, y 4 pesos gana el dólar oficial, con lo cual se agranda la brecha, ¿no? Porque sube más en términos porcentuales el dólar libre que el dólar oficial. Ahora te digo el número exacto del oficial. Sí, no, debe ser... ahora vemos, sube centavitos el dólar oficial día a día, pero bueno, el dólar libre, el dólar blue en 220 pesos. Ahora, el otro tema es el tema del consumo. Es decir, estamos en una economía que el gobierno está tratando de que no se enfríe, está tratando de que mantenga cierto nivel de actividad y está ahí en el límite, porque hay sectores que siguen consumiendo. Ahora vamos a hablar un poco de eso, de una sociedad fragmentada. Hay un sector de clase media alta que tiene un exceso de pesos, que tiene ingresos que le sobran los pesos, y antes sobre esos pesos podía estar o comprando dólares o haciendo alguna inversión, y hoy con esos pesos lo vuelca al consumo. Porque con el dólar a 200 son muy poquitos dólares que puede comprar y lo vuelca a consumo. Ahora vamos a ver
lo que está sucediendo en ciertos sectores de la gastronomía, por ejemplo, de lugares turísticos de todo el país. Y por otro lado, una sociedad que está corriendo muy atrás de la inflación y que le faltan pesos. Es decir, que no llega a fin de mes. Fíjense los datos de supermercados independientes y autoservicios, 640 puntos de venta. Esto es el dato de mayo de Radar Scantech, que es la medición que se hace para los supermercadistas independientes. Alimentos, 6,6% el consumo de caída en mayo y consumo masivo personal, 7,9% de caída. También hay una caída, aunque menor, del tema bebidas, y hay una caída también, aunque también menor, de artículos de limpieza. Es decir, todo esto es consumo masivo en lo que no es grandes supermercados. Son supermercados independientes o lo que hablamos de autoservicios. Claramente las opciones que tiene por delante el gobierno son opciones en las cuales trata de evitar que se le dispare el dólar y la inflación, pero con instrumentos que inexorablemente también terminan enfriando la economía, como es la suba de la tasa de interés. Martín, a ver si podemos ahí retomar la comunicación. ¿Me escuchás? Acá estamos, Maxi. Bueno, Perfecto. no, la pregunta que te hacía era que esta mini corrida en base a una descoordinación entre el área de energía, el Banco Central y el Ministerio de Economía desnuda la fragilidad en la cual se mueve la política económica sin dólares en el Banco Central. ¿Me escuchás ahí? No, perdimos de nuevo el... Te actualizo mientras, sí. exactamente 4 A ver, pesos es lo que aumentó el dólar blue, 2.20 el dólar blue en su máximo, 2.27 el MEP, es decir, para sacar los dólares al exterior, y 127 el oficial. Ahí está. Sí, a ver, Martín, si me escuchás ahí. Sí. Te escuchaba hasta $100 en el Banco Central y después quedaba... No, que esto muestra una economía con mucha fragilidad, que están transitando sobre un sendero muy angosto. ¿Cómo ves esa dinámica en las próximas semanas? El equipo económico tiene que elegir finalmente entre tener un programa integral, un equipo económico también coherente que responda a una sola voz y por supuesto también, a mi juicio, debe tener leyes que le den previsibilidad más allá del 2023, de lo que tenemos por delante. Si no, vamos a estar caminando este estrecho desfiladero que vos señalás muy bien, se va a estar aumentando un poco la tasa de interés, pero eso va a estar enfriando el consumo y por lo tanto generando una recesión económica o un estancamiento económico sin resolver el problema de la inflación. Es decir, vamos a estar en este desfiladero, el gobierno tratando de evitar un movimiento cambiario mayor, pero sin duda sin reservas como las tiene en este momento, la brecha es la que va a ir marcando el ritmo de la economía. La brecha cambiaria es la que va a ir marcando el ritmo, la fragilidad y también las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, porque está claro que las metas del segundo trimestre, la fiscal, la monetaria y la de acumulación de reservas, difícilmente se cumplan. ¿Cómo crees que en el corto plazo el Banco Central puede acumular dólares? Pues vos habías hecho un escenario base antes de esta mini corrida o esta tensión cambiaria que se renueva, en el cual ya planteabas que hacia agosto o septiembre el Banco Central en estas condiciones iba a sufrir una ampliación de la brecha cambiaria y que eso iba a generar un enfriamiento más rápido de la economía en la segunda parte del año. Y creo que estabas proyectando para este año una inflación creo que entre 70, 72, 73% en ese orden para este año, si no había una crisis adicional. ¿Cómo cambia ese escenario, esto que estamos viendo en estos días? Lo que anticipó ese escenario, que lo habíamos conversado en nuestra última charla por YouTube, donde justamente yo te marcaba las proyecciones que hacíamos con nuestro equipo de Fundación Capital, que marcaban precisamente una inflación del 72,5% diciembre contra diciembre y un ensanchamiento de la brecha cambiaria para septiembre. Bueno, el error del miércoles, el error autoinfligido que se hizo el propio equipo económico
de salir a vender estos bonos, como lo explicábamos hace un instante, y de quemarse una instancia de financiamiento del sector público. Como vos sabés, las crisis se producen cuando te quedás sin aire, cuando te quedás sin financiamiento. Bueno, el equipo económico, ellos mismos se autoinfligieron este error y se adelantaron este escenario. Bueno, lo que tiene que hacer el Banco Central en los próximos meses, como vos sabés, yo siempre soy partidario y fui partidario y lo hice también como presidente de Banco Central de un tipo de cambio único. Aún en la crisis de 2008-2009, lo que hicimos es marcarle el ritmo al mercado con los recursos suficientes, dar liquidez en todos aquellos sectores de la economía que lo necesitaban. Lamentablemente ahora estamos en un esquema de cepo, de recontracepo, y lo que yo veo, aún no compartiendo este esquema, es que en el área servicios en particular se le están yendo al Banco Central una cantidad de dólares que es sorprendente para lo que consume la economía argentina en materia de servicios. Para ponerlo en números, Maxi, en los últimos meses hemos tenido desde en marzo 1.000 millones de dólares que se han ido por servicios, en abril, mayo aproximadamente 700 millones, y por lo tanto, en un esquema de cepo y recontracepo, bueno, está claro que parte de los dólares están yendo por servicios que en muchos casos no están justificados, importaciones que también tratan de adelantar las empresas, y también el pago de deuda que tienen las empresas y que tratan de adelantar esos pagos, porque lo más escaso que hay hoy en la economía argentina son los dólares oficiales. Por lo tanto, lo malo es tener 20 tipos de cambio, es tener cepo y recontracepo. Ahora, dentro de ese esquema, me corro, y lo digo como analista, lo que está haciendo es, se les están escapando cosas al Banco Central que no debiera. Ahora, también, Martín, está muy claro lo que planteás. De hecho, creo que lo hablamos la otra vez, pocas veces hemos visto ingresar tantos dólares a la Argentina. Es decir, hay récord histórico de ingreso del complejo cerealero a la Argentina, y el anterior récord histórico fue el año pasado, que también le permitió al gobierno patear toda la negociación durante todo el año con el FMI. Ahora, jamás hemos visto ingresar tantos dólares por la cuenta comercial, el superávit comercial de la Argentina, y al mismo tiempo que el Banco Central no acumule nada. Es decir, que los dólares se le escurran, vos dijiste la metáfora ahí, como agua entre las manos al Banco Central. Ahora, ¿no pensás que el tema de fondo es que la verdad que con una brecha del 90, 80, 90, 100%, y la verdad que ya a esta altura es muy difícil de administrar? Bueno, sin duda, por eso yo te decía que soy partidario y cada vez que me tocó ejercer una responsabilidad pública como hacedor de política económica, siempre impulsé y llevé adelante una política de tipo de cambio único. Por supuesto, eso hay que hacerlo con más reservas, eso hay que hacerlo. Este periodo que tuvo el Banco Central era ideal para acumular reservas, para también llegar a organismos financieros internacionales más allá del Fondo Monetario. Me estoy refiriendo a el Banco Interamericano de Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento, a otros bancos que Argentina no toca. Estamos ahora con la reunión del Grupo de los 7, pero también en forma paralela está la reunión del Grupo de los BRIC, de Brasil, Rusia, India y China. Bueno, ellos también establecieron un banco de desarrollo en Shanghái. Bueno, son todos esos bancos que Argentina debería estar tocando la puerta para generar las reservas que se necesitan. Lo hicimos en 2009 cuando le tocamos la puerta al Banco de la República Popular China para tener un swap o un canje de monedas para poder fortalecer reservas. Y bueno, el camino es fortalecer las reservas del Banco Central para unificar el tipo de cambio. Tenés que mostrar hacia propios y extraños que Argentina tiene suficientes reservas para enfrentar un segundo semestre donde sabemos que vienen muchísimo menos liquidaciones de las que tuvimos hasta ahora. Te hago las últimas dos preguntas. Una, en el corto plazo, con tu experiencia como presidente del Banco Central, digamos, de mucho tiempo de ver todo el tema de la dinámica de la deuda, de la emisión monetaria y del tipo de cambio.
¿Qué es lo que tiene que hacer Martín Guzmán hoy, digamos, que tiene una licitación de deuda relativamente chica, 11.000 millones de pesos, pero a fin de mes le vencen 500.000 millones de pesos? Y que obviamente tiene el dilema, ¿qué hago? ¿Tiene que subir más fuertemente la tasa de interés, la referencia del Banco Central y la de emisión de deuda del Tesoro? Yo no soy quien para dar sugerencias, pero lo que creo que la Argentina necesita es un programa económico integral, no subir la tasa, mover un poco el dólar. Sabés que siempre mi concepción de política económica y social es mirar todas las variables económicas, mirar la variable, trabajar sobre la variable fiscal, sobre la variable monetaria, sobre la variable impositiva, sobre la variable exportaciones. Creo que, por ejemplo, deberíamos tener una ley que marque retenciones cero para el incremento de las exportaciones. Tenés que dar señales específicas que Argentina tiene capacidad de generar los dólares suficientes. Yo en este momento estaría negociando un acuerdo con la Unión Europea para generar las inversiones y los gasoductos que Argentina necesita para poder sacar el gas comprobado que tenemos en Vaca Muerta. Eso a los europeos sería una cosa muy importante para poder encontrar nuevos proveedores de energía. Bueno, eso es lo que debiera estar buscando Argentina, nuevas fuentes de divisas y no pensar, subo un poquito la tasa, devalúo un poquito el dólar, porque es lo que viene haciendo en los últimos tiempos. Y por supuesto también, Maxi, no lo hemos hablado, pero una política antiinflacionaria en serio. En el fondo de la cuestión es que no tenemos un programa de estabilización sólido, convincente y que además, vos mencionabas antes de que yo volviera a hablar contigo, lo que tenemos como telón de fondo es la caída del salario real. Es decir, el salario cada vez va corriendo por detrás de los precios. Lo sabemos cuando vamos todos los meses, cobramos nuestro sueldo y vamos al supermercado, cada vez podemos comprar menos. Entonces, eso está en el fondo de la cuestión. No subir la tasa de interés o devaluar un poquito, tener un programa antiinflacionario de fondo. Eso significa una política fiscal, una política monetaria y una política de ingresos que vaya toda de manera convergente, con previsibilidad y con un sendero que esté marcado con hitos trimestrales que vayan generando una confianza que hoy no tenés. ¿Vos crees que así nos llega en agosto del 2023? Mira, creo que la palabra de hay 6 billones expresidente del Banco Central... Hay 6 billones de pesos de vencimiento de deuda en pesos de acá a agosto del 2023. También empieza a jugar, ¿no?, la oposición, ¿no? De qué va a hacer la oposición si es gobierno, porque, bueno, recordemos que el gobierno anterior reperfiló la deuda en pesos, entonces hubo mucho rumor respecto a qué iba a pasar con eso. Entonces el gobierno empieza a sentir que ya no es solamente lo que haga, sino que tiene que ser muy cuidadoso y buscar cierto consenso mínimo de trazar el camino. Pero yo decía, hay 6 billones de pesos de vencimiento de deuda hasta agosto del 2023. Es cierto que gran parte de eso está en el Fondo de Garantía del ANSES y fundamentalmente en bancos privados que están ahí, no pueden correr al dólar, no están atrapados, tienen que renovar. Pero hay 25% más o menos de deuda en manos de inversores privados. Y estamos hablando de 1,5 billones, 2 billones de pesos. Esos son 10.000 millones de dólares al tipo de cambio libre. Es decir, que en cualquier momento si no das confianza, malos depósitos en pesos, más los pesos que están dando vuelta en la base monetaria. Es decir, tenés que generar confianza para que no te vuelvan a correr fuerte al dólar. ¿Vos crees que llegan sin una crisis cambiaria a mediados del año que viene? Que son las PASO, ¿no? La palabra de un expresidente de Banco Central tiene que ser más cuidadosas que la palabra de un presidente de Banco Central. Por lo tanto, la clave, lo has dicho vos, es la confianza. Si la política económica genera confianza, previsibilidad, ¿cómo se genera confianza y previsibilidad? Bueno, marcando un sendero para las principales variables que maneja el gobierno y cumpliéndolas. Y cumpliéndolas trimestre por trimestre vas construyendo la confianza ladrillo sobre ladrillo. Ahora, si seguimos corriendo por detrás los acontecimientos, si seguimos sin un programa antiinflacionario, si cada uno de los funcionarios del equipo económico hace lo que le parece,
Bueno, claramente Argentina va a tener mayor extensión. Ay, se me desconectó ahí Redrado, pero bueno, estamos cerrando. Ahí, no sé, pasó algo, problema técnico, díganme qué sucedió. En todo caso, lo despedimos a Redrado. No sé, desde acá no puedo hacer nada. Ya lo tengo a José Luis Esper, a otro economista. José Luis Esper. Hola, hola, hola. ¿Me estás escuchando? Estoy escuchando. Mira, se te fue el titular, te quedó el telonero de Redrado. A ver, quería hablar con vos de lo que está pasando. Le agradecemos a Martín Redrado, por favor, agradézcanle, digamos, un día caliente y nos pudo atender el expresidente del Banco Central. Quería hablar con vos, José Luis, de lo que está pasando con la política, pero ya que estamos, te pido un segundo que te saques ese traje de político. Yo te lo pido siempre, que a veces cuando hablamos por YouTube y demás, que te pido, bueno, esto analizámelo como cuando hablas con las empresas de temas económicos. ¿Cómo estás viendo esta dinámica? Sí. Donde de alguna manera, bueno, la tensión cambiaria se mostró en los últimos días anticipándose a lo que los economistas veíamos como una preocupación si no acumulaban dólares en el Banco Central hacia agosto, septiembre. Mira, yo todavía sigo trabajando como consultor económico, menos que antes, porque obviamente mi tarea principal era diputado, pero mi traje de economista profesional me lo pongo. Y retomo la pregunta que vos le hacías a Redrado y que Redrado no contestó. Yo creo que si Argentina sigue así, mejor dicho, no si Argentina, porque si no, no te contesto nada. Yo creo que es poco probable que Argentina no tenga un cimbronazo del tipo Macri, abril 2018 o agosto 2019, antes de las elecciones del año que viene. O sea, me parece que alguna crisis vamos a tener. Esto no se sostiene así. Venimos con el dólar volando en los últimos días, la emisión monetaria volando, la inflación altísima, una crisis política no menor en el partido de gobierno, una situación fiscal que vuelve a deteriorarse fuertemente, dudas con el acuerdo con el fondo, ajuste de tarifas que por lo que está hablando el gobierno no es ni para empezar a hablar el ajuste de tarifas. Sino, yo creo que es poco probable que Argentina zafe de algún cimbronazo grande de acá a las PASO el año que viene. Y eso te lo digo como economista profesional. Y ahí coincidís un poco lo que yo planteaba, que más allá de que obviamente todos los que están en la oposición dicen no, hay que hacer todo totalmente distinto, habría que empezar a hacer algún diálogo gobierno-oposición respecto a la transición, ¿no? Porque los argentinos estamos todos acá, digamos, ¿no? Más allá de quién gobierne, ¿no? Y vamos a seguir acá. Sí, claro, a ver, yo hace 30 años que digo que Argentina está haciendo todo mal y por eso termina todo mal. No termina todo mal en Argentina porque estamos meados por los perros, sino que termina todo mal porque hacemos todo mal. Ahora, es una discusión muy de fondo, que yo la di hace 30 años en el llano y ahora la empecé a ver en la política. Pero Argentina tiene que hacer todo diferente a lo que está haciendo. Tiene que achicar el Estado para bajar el déficit, eliminar impuestos, abrir la economía, reforma laboral, etcétera, etcétera. Ahora, más allá de esa profunda reforma, que para poder hacerla ya hay que esperar las próximas elecciones y que la gente la vota, si hay alguien que la propone y que la gente la vota, o sea, estamos hablando del sexo de Los Ángeles todavía, hoy se pueden hacer cosas como para evitar este deterioro que no para. Por ejemplo, desde lo político, te digo la verdad, se puede hacer mucho. Cristina Kirchner tiene que tomar una decisión, o se queda con el gobierno de Alberto o se va, pero no puede quedarse serruchándole el piso todos los días a algún funcionario diferente, porque esto genera desconfianza y la desconfianza es inflacionaria, es recesiva, aumenta el dólar. Por el lado fiscal, ¿viste? La recaudación está creciendo 80% anual, ahorra algo, no, el gasto está creciendo 75, 80% anual, o sea, no pueden... No, está bien, pero es interesante lo que vos planteás, estamos de acuerdo. Ahora, también es cierto que la oposición tiene incentivo de decir, bueno, yo en todo caso amenazo y no digo claramente qué voy a hacer, por ejemplo, con la deuda en pesos, si llego al gobierno, para obligar a este gobierno que haga más ajuste fiscal y no me deje una herencia peor. Ahora, eso se podría dialogar civilizadamente entre oposición y gobierno, porque yo lo que percibo es que obviamente si la oposición sale a decir, miren, la deuda en pesos que está emitiendo este gobierno, y que la pague el que sea, ¿no? Obviamente se termina toda la dinámica económica que estamos discutiendo hoy. Es decir, tenemos una crisis inmediata. Entonces es Estoy interesante. totalmente de acuerdo contigo que habría... Sí, es interesante entre los incentivos que tiene el gobierno de
de postergar obviamente cualquier ajuste y los incentivos que tiene la oposición de echarle toda la culpa al gobierno y decir, bueno, yo me lavo las manos, que haya algún diálogo político para tratar de estabilizar Totalmente de la acuerdo. situación el próximo año, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, Totalmente Maxi, de acuerdo. Así perdóname, como- sí. No, perdóname, José Luis, pero cuando hablas de diálogo político, primario a eso es el diálogo dentro del frente de todos. No, porque claro, por supuesto. pero cuando habla Redrado hace un ratito, José Luis ahora, o incluso Gustavo, de las desinteligencias del equipo económico, en No, la no, que pero todos lo están hemos de dicho acuerdo, siempre, totalmente la de acuerdo. desinteligencia es dentro del frente. No, pero después... Y es tan sí. básico que lo pasamos por No, alto. pero esa incertidumbre ya la tenemos incorporada, digamos, es lo que dice Esper. Esto ha generado, pese a los pedidos de Guzmán diciendo, miren, yo estoy tratando de armar un programita mínimo y esto que el otro, y lo bombardean del propio gobierno, eso genera más incertidumbre, más dinámica sobre todas las variables nominales. Ahora, también empieza a jugar fuerte cuando vos sobre todo estás emitiendo deuda que va quedando en el rollover para la próxima administración, se te van acortando los plazos, empieza a jugar fuerte la expectativa sobre el que viene. Entonces, pero está bien, la responsabilidad primaria siempre es del gobierno, ¿no? No, bueno, ahí yo lo que te diría, como en casi todas estas cosas, para bailar un tango hace faltan dos. Yo como opositor sería el primero que me sentaría a conversar con el gobierno qué hacemos con la deuda pública interna, qué hacemos con las LELIC. Comportamos el esfuerzo, vos refinanciás un poco, ajustamos un poco nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, acá la oposición, perdón, el gobierno no se te sienta para nada a derogar nada de estas cosas, ¿eh? Nada, 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 nada. No hay una sola cosa que involucre el quehacer diario de los argentinos en la cual el gobierno o el oficialismo, si vos querés, para hablar del Congreso de la Nación, se siente a discutirla. La boleta única de papel, no hubo manera de sentar a ningún miembro del oficialismo a conversar en una suerte de grupo de tareas que se armó, un grupo de trabajo que se armó durante 2 meses entre toda la oposición para trabajar la boleta única. La oposición trabajamos bárbaro la boleta única, a pesar de que yo no comparto muy poca cosa con Camaño en materia económica, con Randazzo, pero para la boleta única nos sentamos. Y yo creo que para esto hay que sentarse, porque como vos decís bien, Maxi, los incentivos completamente desacoplados de la oposición para que todo el ajuste lo haga el gobierno no hacer ningún ajuste y patear la pelota para adelante, nos vamos a poner el sombrero pero todo. Totalmente, por eso yo veo una dinámica donde obviamente para el gobierno es muy complejo, pues ni siquiera cierran fila entre ellos. Imagínate tender un canal de diálogo, pero es una dinámica compleja porque aparte los incentivos son contrapuestos. Obviamente el incentivo del que viene es que el que tiene chance de irse del gobierno haga todo el ajuste y el incentivo del que tiene chance de irse dejarle todo para el que viene. Ya lo hemos visto esa dinámica. Ahora, acá hay una cosa importante. Acá estamos soslayando en esta discusión el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo, decir que el fondo está haciendo la vista gorda hacia adelante, que yo creo que algo va a hacer, pero tiene que hacer la vista gorda mucho el Fondo Monetario para decir que Argentina cumplió con las metas. José Luis, te cambio de tema. Quería un poco tu palabra respecto a lo que ha sucedido en los últimos días con todo el tema de la interna en el espacio de Javier Milei. Y sobre todo porque aparecen algunos personajes del espacio del liberalismo que se cruzan también con tu militancia liberal. Algunos porque te apoyan, otros porque te han criticado duramente. Ahora va a contar Pablo Vinocur, veo en esa dinámica, una dinámica muy compleja, ¿no? Porque se dicen de todo en la interna. Ahora van a ver... Bueno, pero eso se lo dicen abajo. Yo no sé los que me critican a mí, no sé qué me critican, la verdad. Creo que son un conjunto de chiflados que le van a meter no sé qué zapatazo en la cabeza, pero la verdad, el que me critica a mí, ¿qué viene a criticar? Lo único que he hecho es defender las ideas liberales desde que empecé. En el 19 fui solo, en el 21 fui solo. Y en el 21, cuando Javier decidió irse del espacio mío, le dije, Javier, te deseo lo mejor. Sobre de Milei hoy, seamos equilibrados. Milei no era el rey de la selva hace 20 días y hoy tampoco es un cadáver político. Seamos equilibrados. Es un político que empezó, ha tenido una crisis, ojalá que se recupere, ojalá que le vaya bárbaro. No exageremos ni para un lado ni para el otro. En Argentina pasamos demasiado rápido, de la gloria al cementerio. Y no es el caso de Milei, creo yo. O espero, además. Pero por ejemplo, Maslatón, que ha salido con todo contra Milei en un espacio interno, una discusión que ahora vamos a ver de qué se trata, en su momento decía que Vox terminaba jugando siempre para Larreta.
o que está jugando para la reta, y que el gran riesgo de Milei hoy es que termine jugando también para Juntos por el Cambio. Esa es la discusión hoy de los liberales, si hacen un partido y una presentación en el 2023 de manera autónoma, con Milei candidato a presidente, o si van asociados a Juntos por el Cambio. ¿Esa es la discusión de fondo? No, para nosotros la discusión de fondo hoy desde Avanza Libertad, mi espacio es trabajar con todo en el Congreso y pensando en el año que viene en propuestas concretas para solucionar los problemas concretos que tiene la gente. Nosotros, desde Avanza Libertad, hemos propuesto la derogación de la ley de abastecimiento, que es la que permite que un secretariucho de comercio te cierre comercios o te fije los precios. Hemos propuesto la derogación de la ley de alquileres, que es una verdadera aberración. Hemos propuesto que el Congreso recupere las facultades para fijar de retenciones y aranceles a la importación. Así que nosotros estamos trabajando para solucionar en concreto los problemas de la gente, no estamos boludeando en el 2023. El 2023 me parece el siglo que viene, la verdad, el siglo que viene. Bueno, y el otro tema que me preocupa respecto a lo que ocurre en esta dinámica es, está claro que tanto vos como Milei han representado, digamos, una especie de reacción contra el fracaso de la política en los últimos años, tanto el fracaso del Frente de Todos como el fracaso de Juntos por el Cambio, ¿no? Pero también tienen divisiones ideológicas importantes, digamos, tienen posturas distintas más allá del tema económico. Por ejemplo, ¿vos estás de acuerdo que hay que cerrar el Banco Central? No. No. ¿Estás de acuerdo con No. que hay que ir a una dolarización hoy en la Argentina? No. Bueno, ahí te doy dos diferencias clave desde el punto de vista económico, pero también respecto a la sociedad, digamos, a la visión de la sociedad. Vos en muchas cosas sos más liberal, tradicional, que conservador. Respecto a cuestiones, no sé, matrimonio igualitario, distintas cuestiones que hemos discutido. Portación de armas. Vos estás en contra vos estás en contra de la libre portación de armas. En contra. Sí, la seguridad la tiene que brindar el Estado, por supuesto. Otras cosas son los legítimos usuarios, ese es otro capítulo, pero la seguridad la tiene que brindar el Estado. Si no, ¿para qué pagamos impuestos? La gente paga impuestos para que le den algo al Estado, no para que se la mastiquen los punteros y los políticos que nombran a sus secretarias, sus amantes, sus tías, sus abuelos. No, los impuestos le tienen que volver a la gente en cosas concretas. Uno de eso es seguridad, que la gente no tenga que vivir como hoy tras las rejas. Yo estoy en La Matanza ahora, estamos recorriendo La Matanza. Hemos ido a un par de empresas, industrias, vamos a ir a recorrer un par de villas acá dentro de La Matanza. Acá la gente vive aterrada en La Matanza, aterrada, ¿sí? De todo nivel. Hay bajadas de línea en los medios, no te dejan entrar a las radios. Lo único que he visto de rescatable en la Universidad de La Matanza es una universidad de la puta madre. La verdad, felicito al rector de la Universidad de La Matanza, a los alumnos, a los profesores. Tiene una universidad estatal de la hostia acá, de la hostia. Dicho sea de paso, la bruta de Cristina en su momento, ¿te acordás cuando estando en Harvard habló de La Matanza así despectivamente? No tiene, evidentemente Cristina debe tener un problema con el título, porque no tiene la menor idea de lo que estudia. Por La Matanza es una universidad de la hostia. Bueno, a ver, nosotros José, estamos preocupados en solucionar los problemas concretos de la gente. Ahora, no podemos hablar tema- del 2023. tema compra-venta de órganos tampoco estás, considerás que es algo que tiene que estar Ya hay prohibido. ya hay una ley que es la ley Justina, que reglamenta en Argentina cómo es el negocio de los órganos, que no es negocio en realidad. Ahora, si yo te nombré cuatro cosas, ¿no? Dos económicas y dos de tema sociedad o regulaciones, que hay diferencias profundas entre Milei y vos. Sí. ¿Qué es el espacio libertario, liberal, digamos? Pues son pocos, son 4 diputados, 2 tuyos, vos y otra diputada, y Milei también tiene 2 diputados. Ese espacio, si ese espacio no se une, digamos, ¿cómo piensa el espacio del libertarismo o liberalismo aspirar a gobernar el país? Maxi, dentro de Juntos, ¿vos te crees que Gerardo Morales es lo mismo que Macri? ¿Que es lo mismo que Patricia Bullrich? En todo espacio hay diferencias, en algunos temas. En algunos temas que son centrales, no. Entonces, diferencias en un espacio, no en un partido político. En un espacio va a encontrar siempre. Ahora, sobre eso te diría lo siguiente. Guarda, vos hablaste de 4 diputados, cierto, el espacio de Milei y el nuestro, auténticamente liberales, que hicimos campaña con el liberalismo. Ahora
Milei se juntó con Bolsonaro ahí hablando de un centro conservador, no sé cuán liberal ella, pero nosotros estamos torciendo la discusión, perdóname, estamos torciendo la discusión pública hacia lugares que parece que tenemos un bloque de 100 diputados. Larreta hablando de reforma previsional, Patricia Bullrich hablando de sacar los planes, Mauricio Macri hablando de los empresarios prebendarios, que son todos ítems clave del discurso mío, voy a hablar. Yo hace 30 años que digo lo mismo, que Argentina está cagada como Otero en caja, con este empresario prebendario, con este tamaño del Estado y con este leyes laborales. Bueno, todo ese discurso entre 4 liberales lo hemos puesto en boca de los que pueden llegar a gobernar el país. Mirá, así ahí que lo nuestro va mucho más allá de me 4 mencionaste diputados. vos 2 diferencias más. Vos considerás que tanto Bolsonaro como Trump son payasos. Lo has puesto en algunos tweets. A mí no me gustan esas personalidades así. Pero lo bueno, pusiste, a ver, nuestro- pero de Trump dijiste que era un payaso total, que estaba en lo... Sí, sí, lo ratifico, sí. Ahora, te repito, diferencia vas a encontrar en todo espacio. Acá lo importante me parece a mí, perdón, termino con esto y escucho tu pregunta con todo gusto. Lo importante es que 4 diputados liberales hemos torcido la discusión hacia lugares Influyen desde el punto de vista impensados. ideológico en el Y no me principal parece partido de la menor. oposición. Yo estoy feliz que Macri, Bullrich, Larreta, que hace que en el 19 por poco nos querían hacer desaparecer del mapa, hoy están acopiando nuestras ideas. Espero que no sea una estafa electoral, no simplemente. Expert Pablo Vinocur te saluda. Lo que te quería preguntar es, ¿Qué tal? vos hablabas antes de Macri y Morales no son lo mismo, pero sin embargo ellos confluyen en un mismo espacio político que se llama Juntos por el Cambio, con sus diferencias, tienen sus mesas para discutir esas diferencias. Ustedes, con Milei, ¿hay posibilidad de que estén juntos en algún momento o no lo ves? Sí, yo creo que hay chances, sí, por supuesto. ¿Y por qué hoy no están claro. juntos? Bueno, porque Javier Milei, después de estar un año dentro de Avanza Libertad, Mi Espacio, decidió hacer la suya, hacer su propia experiencia personalísima, y yo tengo que respetarlo eso. Para bailar un tango se faltan 2. Si él no quería estar, yo no puedo agarrar de los pelos y que se quede. Él quiso hacer su experiencia sola, y hasta ahora diría que le está yendo bien, así que le deseo lo mejor. Finalmente quiero comentar algo, lo íbamos a comentar acá, pero lo quiero comentar ya que está Expert. Lo vamos a hacer cuando esté Milei o cuando haya alguien del espacio también de Milei, Marra o algún otro. ¿Cómo no? Pero Carlos Maslatón publicó hoy un tuit que a mí me parece que es muy complejo desde el punto de vista de lo que revela. A ver si tenemos ahí los tuits, donde habla un poco de 2 cosas. De un tema de cómo paga la política, que sabemos que en los partidos tradicionales paga así, y cómo se recauda en la política. Ojo que yo creo que esto para Maslatón le va a requerir que dé alguna explicación adicional, ¿no? A ver si se ve ahí el tuit. Está ahí, si querés Sí. te lo leo, Maxi. Muchos militantes de Avanza en los Aliados, que es el subsector que lidera Maslatón o que integra Maslatón, han sido amenazados económicamente por Milei en el sentido de que si no cesan sus actividades, les serán cortados los ingresos que reciben, tanto los que provienen de fondos del Estado como los 100% Barrani. Barrani es en negro, como dice Que se recaudan Maslatón. regularmente. Que se recaudan regularmente. Si bien la represalia de cortar contratos y subsidios políticos ha sido una característica cruel de todas las experiencias liberales previas, recordamos que Maslatón estuvo en la UCD, se creía que con Javier Milei era diferente, pero predominó la decisión de Karina Milei, la fusiladora de los militantes liberales. A ver, a mí lo que me interesa, más allá de los términos que usa Maslatón y demás, ¿hay subsidios políticos y se le paga con cargos políticos a los militantes del espacio liberal? En el caso nuestro, 0. 0. Yo tengo, por reglamentación de la Cámara de Diputados, la posibilidad de tener 4 asesores, tengo 4, una secretaria, que es la jefa de despacho, un economista, un abogado para redactar leyes y una persona que realiza tareas parlamentarias. No tengo a nadie más. No, porque ese es un punto muy, muy importante, porque es justamente la crítica de los liberales o los libertarios a la casta política, que es así, efectivamente. La casta política paga así, la militancia y demás. Y el segundo tema, la recaudación 100% Barrani. La recaudación 100% Barrani, la recaudación en negro de fondos para hacer política. Que revela Maslatón, en mi caso no sé de qué me hablas. que además dice que le puso plata a Milei, ¿no? Porque en otros dicen que no es solamente militancia, sino que le puso plata. Bueno, ese es un tema que tendrán que arreglar ellos. Yo no sé de lo que me hablan. Cuando me hablan de esas cosas, yo tengo 2 declaraciones, no yo, sino los espacios políticos que
me llevaron a mí como candidato. En el caso del 19 fue UNITE, en el caso del 21 fue un frente de partidos donde estaban los 3 partidos nacionales liberales en la provincia de Buenos Aires, la UCD, el Partido Autonomista, el Partido Demócrata. Ellos han hecho sus presentaciones de cómo financiamos la campaña. El que tenga alguna duda, el que quiera cerciorarse de lo que gastamos, está todo puesto en la justicia electoral. No sé de otra cosa yo. Nada. Fondo Barrani, en el caso nuestro, 0. Esper, gracias, muy amable. Como no, siempre. por nada, muy buenas tardes. Ahí está José Luis Espert. A ver, ¿cómo estás viendo toda esta crisis de Milei y estas denuncias que se hacen dentro del espacio, obviamente con conocimiento? Porque le está diciendo, nos amenaza, van a cortar los cargos políticos. Y el pago a través de cargos políticos de la militancia. Y después la recaudación 100% Barrani. Ahora, ¿vos te das cuenta que están todos los espacios rotos? Todos sin excepción. Es decir, el Frente de Todos, bueno, lo hemos comentado varias veces, en Juntos por el Cambio, dentro mismo del PRO hay diferencias importantes entre los famosos halcones y las palomas y después los radicales respecto de los otros. Avanza Libertad, Libertad avanza y dentro de Libertad avanza los que están cercanos a la familia de Milei y los que están en contra de eso. Es decir, está todo fragmentado. Entonces, esta idea que también se ha dicho aquí, ¿no? Recién el invitado decía, bueno, tenemos diferencias. Bueno, que justamente ese es el punto. Tanto poner énfasis en sumar y en contener, y lo hemos dicho alguna oportunidad aquí, es que después cuando tenés que tomar decisiones, estás conteniendo cosas totalmente divergentes. Entonces, lo vimos, a ver, si presenciamos cómo en los últimos 2 años y medio hay estrategias totalmente distintas respecto a lo fiscal, a lo monetario, a lo cambiario, que en la administración anterior también pasó, porque se tupacamarizó toda el área económica, entonces el Ministerio de Finanzas estaba por un lado, el Ministerio de Economía estaba por el otro, el Banco Central, bueno, así no funciona. Mira, la gente que hizo este teléfono lo hizo para que nos comuniquemos, la gente que hizo los zapatos para que caminemos cómodos, la gente que arma gobierno lo tiene que armar para tomar decisiones, no para no tomar decisiones. Porque a ver, la sociedad es bilardista. Te va a juzgar por el resultado. Y vos le podés dar 1000 explicaciones, no, porque la crisis, porque la Reserva Federal, porque la guerra en Ucrania, y probablemente alguno de esos tengan razonabilidad, por supuesto, pero llegado el final del partido te va a decir perdimos. Ahora, insisto en este punto, más allá de lo que vos planteás de manera impecable, Juntos por el Cambio perdió el encanto que tenía en el 2015 de ser algo nuevo a la política. Ya es parte del establishment político, lo mismo que el Frente de Todos. Milei llega, y eso lo demostraban los focus group, las encuestas, con el encanto de ser algo distinto a la política, en contra de la casta política. Ahora empieza una interna que tiene los rasgos de la política, donde se empiezan a discutir. Es que el punto es que, a ver, el discurso de la antipolítica para hacer política garpa por momentos, pero lo que querés hacer es política. Vos podés criticar a un mal médico por mala praxis, pero para curarte no podés acudir a la curandería. Si sos una persona más o menos sensata, vas a tener que hacer otro tipo de medicina o vas a buscar un profesional más idóneo. Lo que no vas a hacer, porque no podrías hacerlo ni acá ni en ningún lugar del mundo, es apostar a una suerte de magia o a la carencia de estructuras, a que vos no vas a armar. Porque vos fijate la curiosidad, que para armar un frente antipolítico empezaron a acumular sellos de la política. Y vos decís, en realidad yo no lo condeno, no lo podría condenar jamás, porque vos necesitas estructura, necesitas armar algo, en todo caso, para superar lo que está. Pero desde el momento que elegís la profesión política, tenés reglas. A ver, la política tiene leyes como la tiene la economía, Maxi. Sí, pero es muy complejo, muy complejo. Si vos para poder proyectar la política a nivel nacional necesitas cerrar con partidos, más allá de con quién cerrás, que ya tienen los sellos de goma, la estructura, lo que fuera. Hay un cuestionamiento, por ejemplo, grande al cierre de Milei con Fuerza Republicana, con el hijo de Bussi en Tucumán, además por lo que eso significa. Pero así con otros sellos y con otros partidos. Y además, necesitas inexorablemente terminar pagando con cargos políticos a la militancia y demás, entraste en una lógica. Y no lo estoy diciendo en particular de Milei, habla también de que el sistema Maxi, está de alguna manera pervertido. Habría que plantear el sistema donde pero si vos hay mucha hipocresía. Política, de otra manera no lo podés Habría hacer. que plantear el tema del financiamiento, y yo voy a tomar el término, le voy a pedir ahí me la prestado el robó, término no de puedo hablar y hipocresía. me robás los conceptos.
Nah, Estoy como- Nicolás. Digo, lo que tenés que hacer es tener una ley de financiamiento de los partidos políticos Bueno. que sea mucho más Transparente. reflejo de lo que pasa en la realidad y no poner topes o Gustavo, límites pero- que están establecidos ahora. Estoy sin tiempo, Carlos. Me No, tengo que ir volando, un- me tengo que ir breve, volando 10 a segundos. la tanda. Me están taladrando. Pero hay mucha y- hipocresía, y nada a vos- más, te y a digo vos eso. también. Con el financiamiento de la política, mucha hipocresía. Hasta en la coalición cívica, que es el partido más honesto del mundo, hay financiamiento con contratos y con módulos. Dejémonos de joder, la política se maneja con plata. Entonces no hagamos un discurso pensando que la política no se maneja con plata. No seamos hipócritas. ¿A quién se lo está diciendo? A todos los que hablamos y cómo debería, el deber ser de la política, de cómo se manejaría, se maneja con plata. Yo lo que Entonces digo hay es que ordenar si ese flujo de efectivamente- plata. Si efectivamente se maneja de esa manera, como dice Maslatón que se está manejando, hay un problema, porque si alguien viene por fuera de la política y quiere plantear algo distinto a la dinámica de lo que es el establishment político, termina en una dinámica propia de los vicios de la política. Si eso no se puede hacer, es que el sistema falla. Bueno. Digamos, que no pueden llegar a hacer política alguien que quiera romper con las reglas de juego del establishment político. Esto de te pago con los cargos, recaudo por acá, por allá. Pero hay le reglas que pago son por de la allá. política en Todo general. todo con Hay reglas- nuestros impuestos. Pero Maxi, funciona todo así, con la Maxi. recaudación. Hay reglas que son de la política acá y en cualquier parte del mundo. Estado, ¿no? Que después paga los cargos políticos. Me tengo que ir volando a la tanda. Sí, ¿querías No, que hay decir algo? reglas que son de la política en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos los republicanos tienen su estructura por cada estado. Hay reglas que exceden. La política es la construcción de sentido y para eso necesitas un volumen de gente que se va a mover por incentivos selectivos, que son los materiales, y otros por incentivos que tienen que ver con lo ideológico. Pretender construir un partido político de la nada con una sola persona me parece que no puede pasar en ningún lugar del mundo. Por lo menos en una democracia, ¿no? Gracias, Gustavo, es muy amable. Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos, vamos a hablar de lo que está pasando con los precios. Hoy se conoce el índice de precios al consumidor de mayo y hay mucha expectativa con lo que vaya a decir dentro de 2 horas el INDEC. Tanda y volvemos. Atención, Florencia, ¿qué pasó? Un policía fue asesinado y otros 3 resultaron heridos en una balacera, una lucha en un allanamiento. Lo que pasó fue en Luján. Lo que relatan los medios locales es que los policías fueron atacados a balazos en este allanamiento en la localidad de Torres, en este partido de Luján. Estaban haciendo este allanamiento porque buscaban a una persona responsable aparentemente de varios delitos, entre los cuales se contaba una violación, una acusación de violación. Hubo una balacera de ida y vuelta, también el acusado fue baleado, de hecho está internado en grave estado, según lo que dicen fuentes judiciales, y se conoce ahora, pero fue esta mañana en la zona rural de Luján, al norte de la provincia de Buenos Aires. La información que tenemos es que el policía asesinado era sargento de la comisaría tercera, se llamaba Hernán Col y recibió 2 disparos en el tórax, murió cuando era trasladado al hospital. Terrible, terrible. Ahí se veía desesperada las imágenes, ¿no? Ahí en Luján, una situación terrible. Fueron con orden de allanamiento para buscar a este violador y los recibió a los tiros a los policías. Los recibió a los tiros, una situación de muchísima violencia y evidentemente de mucho conocimiento de armas, porque además no fue el único baleado, sino que también fueron baleados otros 3 policías. Terrible. Bueno, ¿qué va a pasar con el tema inflación del INDEC de mayo? Hoy se habla alrededor de 5% la inflación, Candela. Las diferentes consultoras, Maxi, tienen mediciones que van desde el 5 hasta el 5,4%. El número promedio da alrededor de 5,2%. Lo cierto es que alimentos impulsó fuerte. También siempre en las mediciones de las consultoras privadas está, eso sí, en torno al 5,5%. Los alimentos subieron fuertemente, si bien están un poco por debajo de lo que venían creciendo, pero todavía a un nivel muy alto. Se calcula que va a estar en 5,2%, Maxi, lo vamos a saber a las 4 de la tarde, como siempre cuando lo informe el INDEC. Y obviamente lo que preocupa no es solo el dato de mayo, sino la aceleración que los precios están teniendo en estos primeros 15 días de junio, donde alimentos de nuevo fuertemente está creciendo a razón del 2,8% en la primera semana de junio, que fue lo que midieron las principales consultoras que siguen fuertemente los precios. Así que hoy lo vamos a saber. Vamos a ver qué está pasando con el tema pan, harina, el consumo en general.
Está Alberto Cáceres, que es el encargado de una panadería en Villa Urquiza, y Emilio Mayori, vicepresidente de la Federación de Panaderos. Empiezo con Alberto Cáceres, que está ahí en Villa Urquiza. Bueno, ¿qué está pasando, Alberto, con el tema de los precios? ¿Se estabilizaron después de la suba muy fuerte que hubo en marzo, abril? Buenas tardes, ¿cómo están? Después de la fuerte suba se estabilizaron por un tiempo. Finalmente ahora a fines de mayo otra vez hubo un pequeño incremento en lo que es el tema de la harina. Nosotros, bueno, tratamos de absorber eso para no pasárselo al cliente. Es decir, no trasladar todo el aumento que viene de la harina. ¿Y cómo anda la panadería ahí, Villa Urquiza? Es un barrio de clase media. ¿Cómo se mueve el consumo? Sí, estamos en Parque Chacabuco. Perdón, en Parque Chacabuco, sí. Exacto, sí, somos un barrio de clase media. Hoy por hoy, mes de mayo tirando a junio, el consumo del pan va aumentando por varias razones, entre ellas uno de los productos que, digamos, que menos aumento tuvo es el pan, así que la gente lo compra, no solamente porque, digamos, lo puede acompañar con lo que es la comida, tanto el mediodía como la noche, sino porque también después ese pan se puede reutilizar haciendo tostadas, haciendo un budín, haciendo otras cosas. Y además lo que también nosotros notamos es que hoy por hoy el consumidor no guarda el dinero, no quiere hacer un ahorro, sino se quiere hacer pequeños gustos, comprando pan, facturas, sándwiches. Entonces, lo que es el cliente modificó su manera de hacer las compras. O sea que se está moviendo el comercio, por lo menos ahí en Parque Chacabuco, un sector de clase media. Le pregunto al presidente, a Emilio, de la Federación de Panaderos. Emilio, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué están viendo ustedes desde la Federación? Bueno, de alguna manera estamos coincidiendo con el colega y que paulatinamente va mejorando la producción de nuestro producto. Sí, porque de alguna manera ha surgido el fideicomiso del gobierno con los harineros y por lo menos en la provincia de Buenos Aires lo estamos utilizando y por eso no hay aumento del producto, ¿no? Es decir, ¿están pudiendo comprar la harina? ¿Las panaderías están pudiendo comprar la harina dentro del fideicomiso a un precio más barato? Sí, señor. Hoy el precio de la harina está a 2.200 a 3.000 pesos. Y nosotros estamos comprando harina en la provincia de Buenos Aires, el que tiene los papeles en regla, a 1.400 pesos la bolsa. Así que casi hay 1.000 pesos de diferencia y eso hace que no absorbamos de alguna manera algunos otros aumentos que hay de materia prima y podamos vender el producto al precio que hace ya un mes y pico que lo venimos manteniendo y no se produce ningún aumento por esta causa, primero, y segundo, porque siempre el panadero ha puesto el pecho en los grandes problemas de la economía del país, ¿no? A ver, Alberto, ¿ustedes en Parque Chacabuco también están pudiendo comprar la harina más barata por el fideicomiso o la tienen que comprar a valor de mercado? Nosotros en lo que es capital seguimos a valor mercado. Nunca tuvimos este fideicomiso. Cuando se anunció, si no me equivoco, fue marzo para abril, los molinos se comunicaron con nosotros, dijeron que calculaban que para el mes entrante, es decir, para abril-mayo, lo iban a realizar y no se produjo nunca. Hoy por hoy nosotros estamos pagando lo que es la harina 3 ceros a 2.400 pesos la bolsa de 25 kilos. Y me decís, los aumentos que hay ahí no lo trasladan directamente al mostrador para no resentir el consumo. Exacto. Lo que tratamos de hacer es algunos aumentos, indiscutiblemente hay que hacerlos porque ya no se pueden absorber, pero como te decía antes, el volumen de venta ayuda a que no tengamos que hacerlo en todos los productos. Claro. Entonces eso hace también que el cliente
tenga confianza y, como te decía antes, que pueda comprar, que pueda darse los gustos, que uno siempre está para eso, para poder vender cosas ricas y que el cliente pueda consumirlas. Vos sabés que después vamos a seguir hablando un poquito de eso, que notamos que hay un sector de la población de clase media, por ahí con un poquito más de ingresos, que por ahí le alcanza el sueldo, le sobra unos pesitos y se da algunos gustos, usa los pesos que le sobran y se da algunos gustos, ¿no? Pasa también con el turismo, pasa con la gastronomía y demás. Y después hay un sector de consumo más abajo, que bueno, que no llega a fin de mes, ahí no puedes estar pensando. Igualmente el pan es cierto que es lo que se llama un bien inferior, digamos, un bien que de los más baratos que hay, digamos, en relación a otros alimentos, y por eso no, bueno, aún en situaciones de aumento de precios importante, se puede sostener el consumo. Ustedes están viendo ahí, Emilio, que el consumo está sostenido, digamos, que viene recuperándose del consumo de pan. Por supuesto, lo que pasa es que el colega no debe estar adherido al centro de panaderos, porque el centro de panaderos de Capital Federal está en el fideicomiso y está consiguiendo harina a 1.400 pesos. ¿Qué marca? Siempre y cuando tenga los papeles en regla. ¿Qué marca es la harina? Acá en la provincia. Señor, ¿qué marca es la harina? Cañuela, Trigo Sur, Cañuela, Trigo Sur. Claro. Porque ahí hubo una denuncia que antes de irse el ex secretario de Comercio le dejó más de 1.000 millones de pesos justamente para esta empresa que está concursada y que le llega la harina a los que están cerca del calor del poder nada más. Cuando uno habla con los panaderos, esa harina no llega a esos valores. Y usted por ahí al estar en una cámara tiene más relación con la política, me imagino. Yo creo que está confundido el colega, que se acerque al centro de panadero de Capital Federal, donde ha hecho una gran evolución en ese aspecto, como dice él. Por supuesto que hay que estar adherido a la institución que lo respalda y tiene los contactos necesarios para que reciba harina. Nosotros en la provincia de Buenos Aires hay muchos fideicomisos para el país, no solo para la provincia y para Capital. Simplemente hay instituciones que se han adherido o panaderos individuales que también se pueden adherir y buscar la forma de los contactos necesarios. El principal de todo es Cañuelas, pero hay una serie de molinos que se están adhiriendo en estos momentos porque le ha bajado la venta, que se me ha llevado por delante Cañuela, ¿no? Bien, les agradezco a los dos. Me gustaría aclararle algo, que nosotros estamos adheridos al Centro de Panaderos de Capital y que, por supuesto, estamos en regla con todo, tanto lo que sea la parte de seguridad e higiene como la parte legal de AFIP, y tal vez puede llegar a ser que la harina que nosotros usamos, que la marca es otra, ninguna de la que nombró el señor, tal vez ellos no recibieron, porque nosotros la compra que hacemos directamente a los molinos. No tenemos intermediarios. Y los que nos anunciaron esto fueron los molinos. Nosotros no compramos a intermediarios, simplemente le compramos a los molinos directamente. A los molinos. Les agradezco. A ver, les agradezco. Hay muchos que están accediendo y muchos que no están accediendo. A mí me lo contó Feletti antes de irse, el secretario de Comercio, y también la preocupación que tenía respecto a que se agota el fideicomiso, que ahora no sé hasta cuándo llegaba, si ahora hasta julio y demás, se agota. Es decir, que él mismo consideraba que no es una solución para resolver este problema si sigue estando el conflicto de Ucrania y los precios del trigo y de la harina siguen estando a niveles elevados. Él dice, bueno, esto no es un parche de cortísimo plazo, pero bueno, hay una tensión evidentemente ahí en los precios del sector. Sí, también tengamos en cuenta que el impacto del kilo... Perdón, señor. Sí, digo, tengamos en cuenta que el impacto del kilo de trigo en el precio del pan apenas supera el 10%, digamos.
hay muchísimos Bien, otros pero están factores. contando que para el panadero la Pero bolsa te de estoy harina diciendo- es importante. Te estoy diciendo Sí. que es apenas un poquito más del 10% y ya están desacoplados los precios internacionales. Vos ves el precio de la soja en Kansas, del trigo en Kansas o en Chicago y no tiene nada que ver con el precio del trigo que se paga acá. Digo, si aumenta el precio del pan, no es un tema del ¿Y el precio de la del harina? trigo ¿Por qué nada aumentó más. el precio de la harina? La harina sí va directamente relacionada Bueno, al pero trigo. pero la harina parece ser un insumo bastante importante en la elaboración de la panadería. Yo te digo No sé, que no es Alberto, más que no. ¿Es importante la harina en la elaboración de la panadería como insumo? ¿Es un costo importante o es un costo irrelevante? Es un costo sumamente importante, el costo por del supuesto. pan. Estaría... Está bien. Montenegro, ¿Qué porcentaje ¿me es? permitís, Catito? Montenegro, Sí. hoy la harina en la incidencia del costo del pan está del 24 al 27% en el costo del pan. O sea, es un Nosotros insumo hacemos- importante. Bueno, la seguimos. Les agradezco a los dos. Me imagino que porque están todos preocupados con el tema de la bolsa de harina. Me imagino que para la panadería la harina... Yo te digo que en el común del precio del pan es un poquito más del 10% del componente del precio de la harina en el precio del pan. Después tenés el alquiler del local, los Bueno, sueldos, qué sé los yo, los empleados. panaderos No sé, dicen hace unas cuentas muy raras este señor. Pero el otro panadero también decía que era un insumo fundamental, la harina dentro de la panadería. Pero bueno, la seguimos, qué sé yo, es una discusión. Lo que sí es evidente que generó mucha tensión la suba del precio de la harina en los productos de la panadería. Si vas y hablas con los panaderos y te dicen todo, cuando uno va a comprarla en la panadería, lo primero que te decían, no ahora que se ha estabilizado el precio, pero sí en abril y mayo fue un tema muy, muy importante. Digamos, ahora sí es irrelevante, qué sé yo, no sé. Los panaderos dicen que habrá que analizar la estructura de costos de las panaderías, pero dicen que la harina es un elemento importante en la estructura de costos de las panaderías. Vamos volando a la tanda, ya volvemos. Siempre. A ver, Carlos, que decís que quedás como un charlatán de aire, ¿por qué? Ahora acláralo, porque bueno, hay una pelea entre González Prieto y los panaderos, atención, sí, los panaderos... Es una pelea feroz. Manda Ahí la lo fotito mandé. eso, así lo podemos Los mostrar. panaderos amigos del gobierno, porque no todos los panaderos dicen No, lo pero mismo. pará, el otro panadero no era amigo del gobierno, de hecho no había conseguido Claro. el subsidio. Sí. Era un pobre panadero de Parque Chacabuco que estaba vendiéndole a la gente. Igual tampoco es la amigo harina del al gobierno precio. el que hace un acuerdo. Bueno, a ver, no me ataquen, por favor. Yo voy a dar No, información. no, pero demos la información de que el Parque de Chacabuco, no sé, no conozco el otro. El otro de una cámara, vos decís que las cámaras son amigas del gobierno, puede ser, son amigas de todos los gobiernos en general, las cámaras. Y hacen muy las bien. cámaras y hacen lobby. No, Sí, bueno, el está lobby bien. tiene No, que ser amigo bueno, del gobierno para hacer lobby. Está bien, lo planteás vos. Respecto al otro, no, era un panadero cualquiera que decía yo no consigo el fideicomiso. Y el costo de la harina es un costo importante dentro de la estructura de costos de la panadería. Decían que era 24 o 25%. Claro, correcto. Acá lo que nos mandan de la Fundación FADA, que es la Fundación para el Desarrollo Agropecuario, con sede en Río Cuarto, mirá en tu zona, Candelaria. Que es una fundación muy amiga de los productores agropecuarios, digamos. Sí, es una especie de fundación mediterránea del campo, si querés. Exactamente. Que Cuando la vos hablas de los incidencia- lobbies, el lobby de la Unión Industrial Argentina por un lado, Sí. FADA es una fundación que hace lobby en general para el sector agropecuario. Para el campo. Exacto. Lo que dicen es que la incidencia del trigo en el precio del pan, ahí tenés una baguette, es del 13%. Acá está. Y del molino, es decir, cuando vos el trigo lo transformás en harina, un 4 más, con lo cual... Ya te vas al O sea que 17. se va al sería 17 la harina. Ahí nos Y estamos puede- poniendo de acuerdo. Pero puede ser que con la Pero suba pará, de... además tenés el los subo de- impuestos. Pero pará, está bien, pero no mezclemos malas Sí. cosas. 17% dice FADA, puede ser que con el suba del precio de la harina de los últimos meses se pueda haber estirado ese costo al 24 o 25%. De hecho, yo Sí. vengo contando cómo en la ecuación de costo de la empresa, de empresas varias, de distintos sectores, se ha licuado mucho el componente salarial Claro. y ha crecido el componente de otro tipo de insumos. Quedaron muy atrás los salarios. Y Exactamente. después, otro amigo del campo, que es CREA, que es los movimientos CREA. Acá me escribe Federico Bert, del movimiento CREA. Lo bueno que nos ven, Maxi, es que el valor también que ellos tienen calculado de referencia es de entre el 12 y el 13% la incidencia
del trigo en el kilo de pan. Ahí está. Seguimos en otro momento la discusión con los panaderos y González Prieto. Está Santiago Carlucci, de la Federación de Transportistas Unidos. Santiago, gracias por atendernos. ¿Sigue la escasez de gasoil? ¿Sigue el problema como lo veníamos charlando las últimas semanas? Sí, por supuesto. Continúa aún el problema con el combustible. No hay medidas tomadas. Lo único que se escuchó decir que iban a redireccionar a través de los poliductos desde el sur algo de combustible hacia el norte. La suerte es un intento de paliativo frente a esta situación. Una pregunta, ahí escuché y me llamó mucho la atención. Vos decías que además de los problemas que hay, contabas camioneros que se han tardado 8 días para llegar de Córdoba a donde, de Córdoba a Rosario, ¿era? O no, es ahí nomás. Sino de Córdoba. De Mendoza. De Mendoza a Rosario. A Rosario. A Rosario. ¿Eso qué son? ¿1000 kilómetros? Sí, 950. Sí. Bueno, y vos tenés camioneros que han tardado ¿cuánto para hacer esos 1000 kilómetros? 8 días. 8 días por el problema de no poder conseguir combustible. Es un viaje que si lo haces expreso, lo haces en un día. Si no tiene horario, o sea, entrega sin horario, es un viaje de un día y medio. Y tardaron 8 días en hacer ese trayecto de menos de 1000 kilómetros. Pero también contabas que los camioneros tienen que ir con 300, 400 mil pesos en la cabina para poder pagar el combustible, porque no hay forma de pagar otra forma que no sea cash. Exactamente, porque esos son vicios de los estacioneros, donde algunos, si no tenés cuenta corriente en la estación, no te venden. Si no pagas en efectivo, otros no te quieren expender el cupo. El cupo, no estamos hablando de tanque lleno, ni medio tanque, ni nada. El cupo de combustible. Te están haciendo pagar en efectivo cupos de 20 litros, 50 litros. Es una vergüenza lo que están haciendo. Una vergüenza. Acá están compitiendo a ver a quién le está yendo mejor, y la verdad es que al único que le está yendo mal acá es al país, mientras que 2 o 3 vivos lucran con la situación. Bueno, es fuerte lo que contás respecto a lo que está pasando. ¿Hay algún tipo de promesa oficial? ¿Hablaron con alguna autoridad respecto a cuándo se puede regularizar esto? Ellos estiman que, decíamos, los barcos se licitaron en el mes de abril, y los primeros se iban a entregar para el mes de junio y progresivamente julio. Pero hasta ahora lo único que vemos son los camiones bolivianos del Dock Sur cargando combustible para llevarlo afuera. Es lo único certero y preciso que vemos hasta ahora. Santiago, gracias. Ahí está Santiago Carlucci. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando con el Bitcoin. Se derrumba por debajo de los $22.000. El Bitcoin es caída de más del 50% en las últimas semanas. Está Adrián Sack en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi y equipo. Bueno, lo que hemos visto hoy es que el presidente Biden también tomó cartas en el asunto con el tema del Bitcoin, de este desplome, ¿no? No solamente del Bitcoin, sino de las criptomonedas en general. Se manifestó preocupado por lo que estaba pasando, ya que hasta ahora, si bien el llamado corralito, como le dijeron algunos periodistas argentinos, que fue impuesto para que no se pueda comprar, transferir ni intercambiar bitcoins, solamente corre a cargo de una empresa privada que se llama Celsius, que es un prestamista de bitcoins y de otras criptomonedas, y no es una orden gubernamental, no es una disposición de la Reserva Federal o del gobierno de los Estados Unidos. Esto hay que aclararlo por las dudas, porque se empezó a ver, por lo menos en la Argentina, como un refugio poco seguro. Y no es así. Sí hay que decir que perdió más del 50% de su valor el Bitcoin desde comienzos de este año, ¿no? Es un derrumbe prácticamente diario. Y bueno, preocupa mucho, aunque hay algunos analistas, ¿no? Como Anthony Scaramucci, por ejemplo, que fue en su época director de prensa de Trump, pero que es muy influyente dentro del mundo financiero, que dijo que el Bitcoin, así como ahora está por debajo de los $22.000, en el término de un año a dos
se va a ir a más de $100.000, que mucha gente en estos años, desde que existen las criptomonedas y en particular Bitcoin desde 2009, ha sido hasta ahora uno de los refugios más seguros, si no el más seguro para guardar el dinero. Lo que pasa es que hasta ahora nunca había estado en un escenario de inflación alta. Biden también reconoció por primera vez que la inflación era un problema serio que estaba socavando, que estaba minando la economía de las familias de los Estados Unidos. Hace un rato nada más lo dijo, y esto es realmente un cambio importante, por lo menos en la actitud de la lucha hacia la inflación, que hasta ahora se le había visto como un fenómeno pasajero. Bueno, no es así, y de hecho Biden hasta se dio el lujo de echarle la culpa a los legisladores republicanos, que dice que le están bloqueando los planes antiinflacionarios en el Senado. Esto tiene que ver con las elecciones de medio término que se vienen ahora, ¿no? El 8 de noviembre, y donde las perspectivas de una victoria de la oposición republicana son realmente muy grandes, ¿no? Entonces, hay un poquito de todo esto, de echarle la culpa a los republicanos y de también abrir el paraguas por lo que veníamos hablando ayer, ¿no? El aumento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal en 3/4 de punto, el más grande desde 1994, que va a impactar en la economía también y que hace temer que, bueno, al enfriar la economía empiece a producir desempleo, que es algo por lo que ahora no estamos preocupados acá. Bien, Adrián, gracias. Muy amable. Adrián Sack de Estados Unidos. Muy completo, como siempre, el informe. ¿Tenías algo de los gobernadores que desdoblan elecciones? Sí, es una constante que sigue produciéndose en la Argentina. Habían arrancado algunas provincias como Córdoba, corregime, Sí. Candelaria, pero lo cierto es que ante esta crisis del gobierno nacional, los gobernadores, fundamentalmente los peronistas, van adelantando las elecciones a los que van a ser las generales allá por octubre del 2023, Maxi. Y hay, Florencia, reacción de los gremios por el tema de la prohibición del lenguaje inclusivo en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, repudio de varios sectores. Hubo una denuncia, en realidad un amparo que pidieron algunos gremios que además son parte o del universo docente o de los padres, madres de algunos chicos. Lo que están diciendo es que es discriminatorio tomar esta decisión de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas. Hay quienes están subestimando el asunto, pero recordemos que en 2012 se había votado a nivel nacional una ley, que es la Ley de Identidad de Género, que lo que disponía es que toda persona tiene derecho a ser nombrada con el género con el que se autopercibe, y además las personas pueden hoy tener su DNI femenino, masculino o no binario. Entonces la discusión también es qué pasa con aquellas personas dentro del aula que no se identifican con ninguno de esos dos géneros, cómo se las llama. Sí, es toda una discusión, vamos a darla en algún momento cuando tengamos un poquito de tiempo. Este tema de prohibir cosas nunca es bueno, hablando de los libertarios y los liberales, nunca es bueno, pero ahí un poco me hace ruido. Yo, por ejemplo, me quedo afuera, digamos, si hay alguien que pero tal vez a los chicos, si alguien les habla desde chicos, pueden manejar los recursos gramaticales en ambos sentidos, ¿no? Pero bueno. Pero por otro lado, una chiquita, Sí. no hay por ahora ninguna demostración, ningún documento que haya presentado el gobierno porteño que dé cuenta de que esto efectivamente afecta Ocurre. el lenguaje de los chicos. O que ocurra, pero tampoco es algo masivo, digamos, que los docentes estén dando clases en lenguaje inclusivo. Digo, por ahí algunas cosas por ahí son más complejas para aprender. Es verdad. Gracias, Flor. ¿Qué pasa con las estafas por WhatsApp? Tremendo, Maxi, lo que está creciendo es la cantidad de estafas por WhatsApp. Gente que le hackean el celular, gente que le vacían las cuentas de bancos. Esto está creciendo cada vez más y en esta última semana se ha notado muchísimo el incremento en distintos grupos de WhatsApp donde la gente va avisando que no es su teléfono el que está pidiendo dinero prestado. Primera modalidad había sido por Instagram, ahora está siendo directamente por WhatsApp. Hay que tener mucho cuidado. Mañana vamos a presentar un detalle minucioso, además de las estafas masivas o de lo que pueden ser considerado como delito de estafa, Maxi, que arranca con lo de Cositorto y sigue con el caso que contábamos la semana pasada de Coinx. Que hay muchas empresas que ofrecen inversiones hiperrentables y terminan siendo un caso de estafa, en muchos casos de estafa piramidal, que ha llevado puestos a mucha gente que ha dejado todos sus ahorros ahí. Y que, claro, que son promocionadas por figuras conocidas Por o famosos. celebrities, por influencers e incluso por
famosos de la tele, incluso por políticos como el caso de Javier Milei que contamos la semana pasada. Gracias, Cande. Un último dato político. Sí, se aprobó ayer el nuevo plan de lucha de los movimientos piqueteros. Estamos hablando de un plan de lucha que va a durar desde mañana, desde el jueves hasta fin de mes. La idea es que la semana del 11 de julio terminaría. La idea es, este jueves van a empezar con una marcha con permanencia por tiempo ilimitado. Puede ser que se queden, no descartan que haya algún tipo de acampe en el Ministerio de Desarrollo Social. 25 y 26 de junio van al Puente Pueyrredón en el aniversario de la muerte del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Después, la semana siguiente van a hacer acciones contra los gobernadores, ya no contra el gobierno nacional, sino en cada una de las 24 provincias van a hacer manifestaciones en los Ministerios de Desarrollo Social o en la Gobernación. Y por último, el plan de lucha termina la semana del 11 con una medida de acampe nacional. Esto es lo que votaron ayer en el Polo Obrero y en los movimientos piqueteros. Lo que están pidiendo es aumento de asignaciones de los planes de trabajo y fundamentalmente el tema del aumento del salario mínimo vital y móvil, que lo quieren llevar a 100.000 pesos y piden que la CGT y la CTA los acompañen en esa lucha, incluyendo un paro general. Bien, gracias. Gracias a Barolini, que me viste siempre ahí Armando Fleider en Corrientes 2238. Gracias. Están silbando. Día del Padre el domingo, pueden ir de nuestra parte, que seguramente les va a hacer un descuento. Trajes a medida y ropa urbana informal. Nos estamos retirando, mirá la pinta. Y no me animo a pasar de ese lado, ¿viste? Imagínate cómo me pondría de colorado. ¿Cómo me pondría? No puedo. No puedo. Se queda. De a poquito, no. Acá, de este lado. ¿Sabés cómo dicen en México? Sí. Flojito y cooperando. Sí, para el Día del Padre, el mejor papito que hay de América. Ahí estamos. Chao, Maxi. Papi chulo. ¿Estás colorado? Está colorado. Me voy a desmayar. Noto una sonrisa extraña. Necesitas aire y te agarra, mirá. Bueno, así se empieza. Chao, Maxi.